La leyenda negra no es otra cosa que la falsa historia contada por los enemigos de España sobre España. Primero por Holanda y después por Inglaterra. Los ingleses la convirtieron además en política de Estado y la impulsaron. Esta es una corriente que es hegemónica principalmente en el mundo anglosajón, pero que se comparte en muchos lugares del mundo. Y esencialmente es un arma. Es un arma que se utiliza para atacar a la hispanidad y para atacar al legado hispánico. Es decir, es propaganda. Y si no, que nos lo digan a nosotros, que vivimos en un mundo en el que hoy la propaganda nos llega por los cuatro costados. En definitiva, podemos decir que la leyenda negra es un instrumento para manchar el legado hispánico, perpetuar falsedades y alimentar complejos que siguen sonando hoy en día. ¿Pero qué le dice a uno esta leyenda negra? Se nos dice que la conquista de los españoles fue un genocidio, violar, asesinar, matar. Y se nos dice que la leyenda negra fue un expolio sin precedentes, el oro, el famoso oro. Pero se nos dice esto y no se nos demuestra, porque los hechos suelen ser más testarudos que las opiniones. Y los hechos demuestran algo distinto. Si miramos antes de la llegada de los españoles, América no era un jardín de paz ni un Edén de tranquilidad. Eran una serie de pueblos con sus conflictos internos en los que algunos, como los mexicas y los incas, oprimían a los otros. Lo cierto es que cuando llegaron los españoles no conquistaron América, sino que los mismos americanos, los indios, liberaron América y se unieron a los españoles. Ahora hablaremos de la conquista de América en España y el porqué. Esa gran pregunta que os dejaré con vosotros esta tarde. Cuando uno va leyendo y conociendo más sobre la historia de España, se empieza a preguntar si a España solo le interesaba el oro y le interesaba asesinar, violar. ¿Por qué funda universidades en América? ¿Por qué se fundaron más de 30 y pico universidades? ¿Por qué antes de la fundación de Harvard en 1631 España ya había fundado más de 9 universidades en América? Entre ellas 2 en Filipinas. ¿Por qué una nación que solo busca robar y asesinar, 80 y pico años antes de la fundación de Harvard, ya había fundado había fundado la Universidad de San Marcos en Lima, la cual permitía a través de becas y a través de becas semigratuitas, es decir, parciales, el estudio tanto para los nativos, los indios, como para los mestizos, porque el mestizaje es una parte fundamental de la historia de España en América. ¿Por qué una nación o una potencia que va a robar y asesinar decide tomar las lenguas nativas, como el quechua y la lengua náhuatl, y les dice a los habitantes que la hablan que les va a enseñar a escribir en su propia lengua? Y que además les va a dar una gramática. 15 años antes de que existiera la gramática inglesa, los sacerdotes españoles ya habían creado la gramática náhuatl. ¿Por qué hace esto una nación que lo único que busca es asesinar, robar? Una potencia que va a un lugar y solo busca asesinar y robar, lo que haría, nuestra lógica nos dice, es fundar las ciudades en puertos, ¿no? En puertos, porque en caso de que tuvieran que huir, sería una vía de escape sencilla, rápida. En cambio, España siembra una lista de ciudades y pueblos durante 40 o 50 años por toda la geografía de Hispanoamérica. Ciudades como Santa Fe de Bogotá, Quito, La Paz, Córdoba, San Salvador de Jujuy y Salta. Todas ciudades en el interior. ¿Por qué hace esto? Córdoba, para que nos entendamos, estaba a 1.200 kilómetros de la costa más cercana y tenía una cordillera de 6.000 metros de altura entre medias. ¿Por qué una nación que solo busca asesinar y robar funda ciudades en el interior? ¿Acaso no lo hace solo porque se van a quedar? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo qué sentido tiene que esa misma nación decida fundar hospitales? Se estima que España fundó cientos de hospitales en América. Algunos, como el de Lima, eran gratuitos para todos, para los indios, para los blancos, para los mestizos. Bastaba con llegar allí que uno era simplemente atendido. Algunos dirán, por supuesto, que esos eran unos hospitales muy malos y que no aportaban nada. Pero bueno, no debían de ser tan horribles. Al fin y al cabo, ricos europeos se iban a América para curar ciertas enfermedades. No nos olvidemos que, por ejemplo, la quinina se descubre en Perú y en Ecuador. ¿Por qué una potencia que va a robar y asesinar
promueve que sus vasallos se mezclen, el mestizaje que ya hemos mencionado. Véase la célula real del 19 de octubre de 1514 que dice, mejor dicho, que ordena: se permitan los matrimonios entre indígenas y españoles sin ningún tipo de impedimento legal. Se otorguen los beneficios y privilegios a esos matrimonios mixtos, con el objetivo de fomentar la integración de los indígenas en la sociedad española y que se trate a los indígenas como vasallos de la corona con los mismos derechos que los españoles. Por lo que entonces podemos afirmar que la política del mestizaje constituyó una verdadera política de Estado, continuada por Felipe II, bueno, primero por Carlos I y Felipe II, y después por el resto de Austrias. Y estos respetaron la voluntad de Isabel la Católica. ¿Por qué haría esto una potencia que lo único que quiere es robar y asesinar? ¿Por qué esa potencia mandaría a algunos de sus mejores profesores a América? Por ejemplo, Alonso de Gutiérrez, toledano, que estudió con Francisco de Vitoria y Domingo de Soto en las universidades de Alcalá de Henares y de Salamanca, que llegó a América en 1536, a Nueva España, y fundó el convento de San Juan Bautista. Creó la primera biblioteca de América y dictó el primer curso de filosofía en el Nuevo Mundo, nada más y nada menos que 145 años antes de que la Universidad de Harvard comenzara a enseñar esa disciplina. ¿Por qué? Volvemos a pensar. ¿Qué potencia colonialista que solo quiere robar y asesinar se le ocurriría hacer tales cosas? No ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. No hay un ejemplo. Porque esa misma potencia que solo quiere asesinar y robar emite leyes de forma continua, mejorando su sistema para que esos indios o esas personas nativas o esos mestizos tuvieran mejores derechos en América. ¿Por qué? En 1545 Isabel rechazó por primera vez la esclavitud de los indígenas y ordenó que se les pusieran en libertad. En 1503 autorizó el trabajo de los indígenas en las encomiendas, indicando que no podían ser esclavos y que debían de ser pagados por su trabajo. En 1504 fallece Isabel la Católica y en su testamento pide que se trate bien a los indios. Eso es lo que más le preocupa en su lecho de muerte. En 1512 las famosas leyes de Indias, en 1542 las leyes nuevas, en 1612 las ordenanzas de Alfaro y muchas otras que no menciono. ¿Por qué hace esto un país que solo busca robar y asesinar? ¿Por qué ese país establece audiencias? Las audiencias fueron tribunales superiores en América y en Filipinas, creados por la corona para administrar justicia y para controlar el poder de los virreyes. Ya preveían entonces que los virreyes no podían tener todo el poder. Limitaban el poder del virrey esas audiencias y además aseguraban el cumplimiento de las leyes de Indias, es decir, controlaban que los derechos de los indios eran defendidos. Antes de 1631 el virreinato de Nueva España ya contaba con 2 audiencias. La primera en Santo Domingo de 1511. Fíjese que temprano, se descubrió América en 1492. La siguiente en 1527, que fue la audiencia de México y supervisaba toda Nueva España. ¿Qué potencia colonialista que solo quiere robar y asesinar haría esto? No ha ocurrido nunca, ¿no? ¿Y en qué cabeza cabe? Uno se para a pensarlo un segundo y dice, ¿por qué? Ya lo decía Sócrates en su famosa mayéutica, el arte de parir ideas. En muchas ocasiones lo importante era la pregunta para que el individuo pudiera buscar la respuesta. Se basaban en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico. ¿Y por qué España no pudo responder a estas preguntas? Porque los enemigos de España, no nos dejaron reflexionar. Ellos crearon esa leyenda negra y formaron un tribunal de la historia que además tenía las manos manchadas de sangre. En Francia, por ejemplo, la patria de la libertad, la fraternidad, la igualdad. Una región que se opuso a la Revolución Francesa, la Vendée, su población en algunos pueblos fue masacrada al 80%. Los soldados franceses cogían a las mujeres, a los niños católicos y los metían en hornos de pan para disfrutar de sus gritos. Esto está en los mismos partes revolucionarios de las autoridades francesas revolucionarias que quedaron estupefactos. Pero luego miras las historias y no, Francia es el país de la libertad, la fraternidad, la igualdad. Pero nadie dice nada malo. Si miramos a América, si miramos a Inglaterra, que llegó a América
lo primero que dijeron que el mejor indio era el indio muerto. Pero fue en Australia. Llegaron, censaron a 900.000 personas para después decir, no, perdón, nos equivocamos. Tierra nullis. Porque si no había nadie, por un lado podían ser eliminados, pero más importante, podían quitarles las tierras. Vean el ejemplo de Tasmania, solo quedó una persona con vida. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.